una especie de texto condensado del Concilio Vaticano II, la parte que les pedí que leyeran, que fueran adelantando. Si la leímos, ya avanzamos prácticamente este capítulo. Yo voy a perfilar algunas cuestiones, las más importantes. Cuando me ha tocado dar Mariología en otras instituciones, pues les refiero que aquí me suelo detener hasta 2 meses en este capítulo. Entonces, ver toda la riqueza que ustedes ya vieron en los apuntes, que es simplemente una semblanza, verla en una clase, pues es nada más darles algunas pinceladas para que ustedes reflexionen, para que ustedes mediten y lleguen a estas conclusiones como el señor José. Entonces les pido que hagamos una oración. Si hay alguien que quiera pedir por alguna oración, perdón, por alguna necesidad en especial, pues que tomen la palabra y pida el nombre de todos. No se peleen, adelante. Padre, yo sí quiero pedir por todas aquellas personas enfermas de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo a causa de esta pandemia del coronavirus. Y en especial, ¿verdad? Pido por muchas personas, pero en especial por 2 personas que conozco y que sé que una de ellas está internada porque tiene cáncer y otra de ellas, nuestro señor arzobispo Faustino Armendáriz, que está enfermo de COVID y que mi Padre Dios, con su infinita misericordia, y nos lleva de su mano y que nos cubra con su sangre preciosa desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Que su manto nos ayude a salir adelante. A todos mis compañeros y compañeras maestras teresianas pertenecientes a la congregación, pues pedir por todos, ¿verdad? Que nos cuidemos, que le echemos ganas a estos aprendizajes que estamos teniendo ahorita, a este curso, porque de alguna manera, pues, nuestros colegios se han preocupado por darnos una atención en cuestiones religiosas y teóricas. Para mí esto es importantísimo. Yo sé que para todo mundo, ¿verdad? Los que trabajamos en los colegios hermanos teresianos o colegios de la congregación, pues somos personas que nos queremos, que nos amamos, pero que también tenemos necesidades humanas, necesidades de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hogares, y pedir por todas aquellas personas, ¿verdad?, que de alguna manera se encuentran en los centros de rehabilitación por el consumo de drogas, que se encuentran, que viven en las calles, que no tienen nada que comer, que mi Padre Dios les dé un alimento que nutra su cuerpo, que les dé un techo donde dormir. Y bueno, hay veces que nosotros también estamos apurados, ¿verdad? Y pedimos por los enfermos, pedimos por las personas, nuestras familias y por cada uno de nosotros, que mi Padre Dios, que Cristo y sobre todo que el Espíritu Santo nos llenen de gozo y nos dé un regocijo. Gracias. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo creo que sería bueno que al menos al inicio pusiéramos las camaritas para conocernos el rostro, ¿verdad? Y al final, bueno, pues ya cada quien como guste. Aquí se apela a la libertad. Ojalá no le hagan como mis alumnos seminaristas que ponen la cámara y se van. Y luego les pregunto y no están. Yo confío que ustedes son muy responsables. Si me ponen, por favor, la oportunidad de compartir pantalla, se los puedo agradecer. No sé. Ya. Ya está.
Ya les había adelantado que hoy no daré las clases a partir de diapositivas, sino siguiendo este concentrado. Yo sé que tal vez la teología sí contenga un lenguaje técnico muy dosificado muchas veces, muy concentrado. Hay un teólogo del siglo XX que se llama Karl Rahner, no sé si lo hayan escuchado hablar, tal vez junto con otro que se llama, se apellida von Balthasar, son los dos teólogos más grandes del cristianismo. Y Karl Rahner dice que no se puede hacer teología sin el esfuerzo del concepto. Es decir, pues tenemos que estudiar, tenemos que machetear, como dicen aquí en Durango, tenemos que meternos. Y muchas veces la teología no es simplemente la idea tan sencilla que a veces manejamos, que en el fondo es eso, pero es saber todo el contenido de esa expresión. Dios nos ama, ¿verdad? Indudablemente ese es el centro de la teología, la misericordia de Dios, su revelación, pero hay que acudir a ella con todo el rigor de la palabra. Este capítulo yo lo voy a encuadrar en torno a una serie de grandes líneas que luego les pido a ustedes con detenimiento vayan y lo lean. Son 46 páginas y son muchas. Aquí tenemos un extracto de este capítulo 8 de la Constitución llamada Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. En primer lugar, quiero presentar en un breve instante esta estructura del concilio y explicarles qué fue el concilio. Tal vez a algunos de ustedes les pudo haber tocado de niños muy chiquitos. A mí ya me tocó, la verdad, recibir toda la herencia. Pero en su momento el Concilio Vaticano II representa y ha representado y sigue representando para la Iglesia un movimiento eclesial crucial, fundamental, sin el cual no podemos entender lo que hoy en día es nuestra iglesia misionera. Fíjense bien, nosotros ubicamos bien el siglo XX, que fue un siglo de grandes avances, sin duda alguna, pero también fue un siglo de grandes desgracias. Recuerden ustedes las dos guerras mundiales que dejaron miles o más bien millones de muertos en todo el mundo, aparte de los campos de concentración que nos demostraron hasta dónde puede llegar el odio del corazón humano, ¿verdad? Del racismo, del egoísmo, del pecado. Y junto a todo esto, pues evidentemente que hubo movimientos donde a nivel tal vez vamos a decirlo, con todo su propósito, se preguntaban, ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios a la situación de sangre, de guerra, de desesperación que estamos viviendo? Y el concilio, en el año 1962, va a intentar, hasta el año 1965, ponerse en diálogo con este mundo, que nosotros veremos es muy similar, muy parecido, aunque ya han pasado más de 50 años, a nuestro mundo actual. ¿Por qué? Fíjense bien, se pregunta en el año 1959, el Papa Juan XXIII, los cardenales, perdón, en cónclave tras la muerte del Papa Pío XII, un gran hombre para la Iglesia, eligen a un Papa de 78 años, un señor que había estado trabajando en la diplomacia, siendo nuncio, siendo un buen pastor, y los padres del concilio lo eligen. Ellos piensan en un padre que haga una especie de transición, es decir, ha pasado un pontificado muy fuerte entre el final de la Primera Guerra Mundial y toda la Segunda Guerra Mundial hasta su término, y viene ahora un papa tranquilo. Dicen los expertos que los cardenales buscaron un papa que fuera un poco de preparación para un pontificado más grande. Y resulta que este papa, el Papa Roncalli, de 78 años, lo primero que hace es convocar a un concilio. Todos se sacaron de onda, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque los concilios en la iglesia
habían sido generalmente convocados para cuestiones estrictamente dogmáticas, es decir, para condenar alguna herejía, para proponer algo a profundidad en materia de fe, y el Concilio Vaticano II no tiene esa intención. Se hace pensando en la Iglesia, en cómo la Iglesia debía dialogar con el mundo, cómo debía renovarse y cómo debía exponer, transmitir el mensaje de Cristo a aquellas generaciones y a las futuras generaciones. Es un concilio de la Iglesia para la Iglesia. No se va a condenar a nadie, por ende, y al contrario, se invita inclusive a expertos que no son necesariamente católicos, ciertamente ellos simplemente van a dar su voto, a invitados de otras profesiones de fe, pero también inclusive a filósofos, a hombres para que iluminen el hablar de la Iglesia. Recordemos en los años 60 esa parte, esos movimientos de emancipación, si ustedes recuerdan, los estudiantes, todos los movimientos hippies, por decirlo así, surge ahí la teología de la liberación, toda la cuestión de los movimientos feministas y algo muy crucial después del periodo de las guerras, lo que se llama la posguerra, entre la Guerra Fría y el Concilio, un movimiento filosófico y humanista muy fuerte en Europa que se llama el existencialismo, que decían que la figura o el valor de la existencia humana era mínimo, o sea, que la vida era una especie de, vamos a llamarle así, pues de peso, de carga, el ser humano estaba abocado a morir después de haber visto tanta sangre, tanta violencia, tanta crueldad. Esta filosofía se va a consolidar y llega a exponer que la vida del hombre no tiene sentido. Ante ello, y desde ahora lo adelanto, el concilio dice, no vamos a criticar solamente lo que escuchamos, vamos a proponer, vamos a dialogar, vamos a exponer la doctrina, vamos a exponer la verdad, pero sin afán de condenar a nadie. Y aquí el concilio indudablemente pues expondrá de manera magistral lo que es el proyecto de salvación, indicando que la vida del hombre tiene sentido desde que empezó el universo, desde que Dios creó todas las cosas. Y justamente el concilio va a dedicar muchos documentos a estas reflexiones, pero son 4, al menos que desde ahorita no las sepamos. Yo sé que los nombres son algo difíciles, pero bueno, tenerlas ahí. 4 constituciones que son como los pilares de una casa, que para nosotros son los documentos más importantes de un concilio. Los concilios generalmente se dividen en constituciones, decretos, documentos. Las constituciones siempre serán las básicas. La primera es Sacrosanctum Concilium, así se llama, es sobre la liturgia. Recuerden cómo antes la liturgia se celebraba en latín, el sacerdote de espaldas al pueblo, y de hecho la gente muchas veces estaba rezando otras cosas mientras el sacerdote celebraba misa. El concilio transforma eso. El sacerdote de frente ya no celebra nada más el sacerdote, celebra toda la comunidad en su lengua, ¿verdad? Todos nos sentimos partícipes en una celebración donde Cristo nos preside. En segundo lugar, está la Constitución Dei Verbum, algo fundamental, que es más importante para hacer teología, para hablar de Dios, la Sagrada Escritura o los concilios, o los padres de la Iglesia. Aquí Dei Verbum, pues indudablemente va a darle el peso significativo a cada uno. No es una clase de Sagrada Escritura, sino aquí ahondaríamos más. La tercera constitución que muchos consideran la más importante es esta, Lumen Gentium. Y la cuarta se llama Gaudium et Spes. Las dos últimas, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, hablan sobre la Iglesia. Y en relación a ello, podemos decir, hay una reciprocidad entre Gaudium et Spes y Lumen Gentium. Lumen Gentium se hace una pregunta, que es, Iglesia,
¿qué dices de ti misma? ¿Qué eres para ti? Y Gaudium et Spes, tomando esta pregunta, la formula ahora hacia los otros, hacia la humanidad. Iglesia, ¿qué eres tú para los hombres? Y de aquí los títulos de estos documentos, ¿verdad? Lumen Gentium, luz para todos los hombres, mientras que Gaudium et Spes, gozo y esperanza también para la humanidad. Pues bien, en Lumen Gentium vamos a encontrar una riqueza eclesiológica impresionante, que ahora intentará formular esta pregunta y dar una respuesta, ya no desde una estructura piramidal, donde a veces todavía tenemos nosotros esa idea, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? Y inmediatamente se nos viene el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas. Lumen Gentium contesta diciendo que la iglesia es un proyecto de Dios, previsto desde la creación del universo por la misericordia del Padre. Ahora bien, una iglesia en la que todos formamos parte, en la que todos somos comunión, somos pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a construir su reino en este mundo, sin pelearnos, ¿verdad? Sin entrar en conflicto con nuestros hermanos que inclusive no son católicos o no son cristianos o no son como nosotros. Lumen Gentium va a decirnos qué figura tiene la iglesia para sí misma y desde ahí cómo hablar también a la humanidad. Y justamente en el capítulo 8, parece que me estoy extendiendo, pero quería llegar hasta aquí. Esta constitución sitúa la reflexión sobre María. Originalmente no iba a ser así. La Mariología iba a tener un documento especial en este concilio. De hecho, se hicieron pruebas, se hicieron ensayos, se hicieron comisiones previas, pero al final se decide insertar la reflexión mariológica dentro de la eclesiología. Y vamos a ver cómo se llama este capítulo 8, no solamente dentro de la eclesiología, sino también dentro de la cristología, es decir, la Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Algo fundamental. Tal vez no nos cueste tanto a nosotros insertar la pregunta por la Virgen María, su reflexión al lado del misterio de Cristo. Es indudable, ya lo hemos visto en toda esta temática. Cuando hablamos nosotros de la Virgen María, indudablemente tenemos que citar a su Hijo Jesucristo, por ende. Ahora bien, dentro de la iglesia nos costaría un poquito más. ¿Qué tiene que ver María con la iglesia, verdad? No era la manera tan común de hablar, al menos sistemáticamente. Recordemos que el concilio, para dar respuesta a esas preguntas de una humanidad herida, de una humanidad lastimada por el peso de las armas, de las guerras, del sinsentido, no va a inventar una doctrina nueva. Eso también siempre hay que tenerlo muy en cuenta. La iglesia, en sentido estricto, no puede inventar nuevas doctrinas, porque todo lo que tenemos que saber nosotros para nuestra salvación ya nos lo ha dicho Jesucristo. Ahora bien, entonces la iglesia va a acudir a sus orígenes, va a acudir a los fundamentos que son la Sagrada Escritura y por otro lado todo lo que tiene que ver con los santos padres y los concilios. Y desde ahí, ahora sí, en un lenguaje actual, presentarlo a los jóvenes, presentarlo a los catequistas, presentarlo a los filósofos, incluso a los ateos, pero con esas piedras tan valiosas que son el cimiento y que nosotros ya tenemos. Mucha gente decía, por ejemplo, ¿verdad? Cuando llega el Papa Francisco al pontificado, yo lo escuché bastantes veces en noticieros e incluso en el argot de nuestro pueblo. Decían, bueno, el Papa Francisco sí va a cambiar a la iglesia. Este es un Papa que sí la va a hacer simbrar desde sus cimientos. Y nosotros recordemos que la intención de la iglesia, la intención de los pontífices, la intención de Cristo no es nada más cambiar la iglesia, que ya sería mucho. Es cambiar el mundo, es cambiar el corazón del hombre, es que seamos una humanidad nueva. Y por ello el Papa Francisco sí lanza una reforma, por decirlo en este sentido, muy misionera, donde toca desde los pastores hasta los fieles, pero lo que quiere
es justamente cambiar al mundo, y de ello, o para ello, se vale de su mejor medio, que es la iglesia. Pues bien, hay una gran cuestión en torno al Concilio Vaticano II y el lenguaje mariológico. Hay una pregunta: ¿es María salvadora nuestra, o cosalvadora, o corredentora? Y el concilio tiene que responder con mucho tiempo. Digamos que desde el siglo, las tablitas que ustedes tienen ahí, donde hemos visto una topografía, donde está María en la iglesia, nos presentan cómo al inicio en la patrística se hace mariología a partir de la iglesia, ¿verdad? María está dentro de la iglesia. Luego esa va tomando como que unas fases distintas, y a María se le va colocando en un puesto superior a la iglesia hasta colocarla casi junto al Hijo, lo que constituye que ella tendría una especie de capacidad salvadora en torno o para nosotros. Y el concilio se pregunta, si somos honestos, si somos cuánimes al lenguaje y a la ortodoxia de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, tenemos que decir que María representa un lugar importante. Vamos a ver cómo lo hizo el concilio, pero el concilio va a reformular todo el lenguaje que le sitúe a María como salvadora, porque el único salvador para nosotros es Jesucristo. Quien nos puede salvar es Dios. Esto no significa para nada quitarle a María ningún mérito. De hecho, el concilio lo va a decir: María representa para nosotros el lugar más cercano a Dios, pero también el lugar más cercano a los hombres. De tal forma que inclusive en María nosotros podemos encontrar un modelo de iglesia ya realizada, es decir, lo que nosotros esperamos que la iglesia alcance, lo que es la Virgen María, quien habita junto a la Trinidad, quien habita junto al Hijo, quien lo llevó en su seno. Pero en segundo lugar, también María representa una imagen de humanidad. Y esto es bien importante, porque quiere decir que lo que veíamos en el capítulo, en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo segundo, cuando el ser humano es libre y está más cerca a esa libertad de Dios, nosotros somos más seres humanos. Hacemos mejor el bien, hacemos mejor, buscamos mejor la verdad, estamos más cerca de hacer el bien al prójimo. Pues bien, el concilio va a reformular lo que podríamos llamar un léxico soteriológico. No utilizará a propósito lo que se había utilizado en algunos autores previos al Concilio Vaticano II, sobre todo desde la Edad Media hasta el siglo XX, podemos decir. El concilio va a evitar el título corredentora, el título redentora, cosalvadora o salvadora. Y con ello, repito, insisto, no se le está quitando ningún peso sustancial a María en la historia salvífica. De hecho, ahí se le coloca. Y María va a representar una especie de humanidad decidida a colaborar, ahí viene la palabra importante, a cooperar con Dios. Aparte, tenemos que decir que el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico. Nosotros recordamos en el siglo XVI el movimiento de la Reforma por Martín Lutero, y tal vez nosotros tengamos la idea de a veces un tanto, vamos a llamarle hollywoodesca, entre personajes buenos y malos. Y pensamos que todas las personas que se opusieron en su momento a la doctrina oficial o que fueron heterodoxos, incluso herejes, son necesariamente malos moralmente. Yo creo que es un dato que tendríamos que ajustar y ver cómo también, dice San Pablo, es necesario que haya herejías entre ustedes. Muchas veces los herejes plantean cuestiones, plantean cosas
y esto yo lo digo con la debida prudencia, que luego la teología, que luego el misterio de la fe reflexiona y sitúa adecuadamente. En ese sentido, lo que decía Lutero por allá en el siglo XVI, el recurrir más a la escritura, recuerden los axiomas, la sola escritura, sola fidei, sola deo gloria, solus Christus, de algún modo iban en contra de cualquier otro tipo de mediación más que la de Cristo. Ustedes recuerden que aquí hay un texto fundamental al que, si ya leyeron los apuntes, tendríamos que hacerle bastante caso y dar una respuesta. Lo encontramos en la primera carta a Timoteo, en el versículo 5, en el capítulo 2, versículo 5 al 6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. ¿Qué quiere decir esto? Es una cita evidentemente de San Pablo y pareciera que la línea protestante, ahí le sitúa a un teólogo que es Calvar, se valen de esta mediación exclusiva de Cristo para decir no puede haber más mediadores junto a Jesús. A ver, como católicos nosotros tenemos que decir, vamos a esperar. Es cierto, ahí está la base de la escritura, pero tendríamos que ir indagando. El concilio va a proponer un nuevo lenguaje y va a dar respuesta a este texto aparentemente que sería antimariológico, pero recordemos, el concilio, o más bien la teología protestante, utiliza la figura de María no solamente para extirparla del corpus de la teología cristiana, sino con ello también ir en contra o relegar cualquier otro tipo de mediación. Y aquí, sin duda alguna, entra la mediación eclesial. Sin duda alguna, entra la mediación litúrgica, la mediación pastoral, la mediación del Papa y también de los santos. ¿Cómo vamos a responder a esto, verdad? Y el concilio lo hace con bastante mesura. De hecho, va a situar la figura de María y junto a ello va a decirnos cómo debe ser el culto a Dios, y en ese culto a Dios, ¿dónde se sitúa María? Yo vuelvo a repetir, es una de las críticas que a lo mejor más cotidianamente nos topamos los cristianos, los católicos, cuando nos dicen por qué María, por qué los santos. Y tal vez la pregunta formulada de entrada tiene algo, no quiero decir del todo, pero algo de razonable. Muchas veces, como pueblo católico, caemos en excesos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no somos tan guadalupanos, pero no vamos a misa? ¿Cuántas veces no vamos y vemos todo el folclore de las danzas, de lo que representa el 12 de diciembre, por ejemplo, las fiestas patronales en honor a la Virgen, pero no nos ha generado eso, no nos ha llevado a una conversión a Dios? Cuando yo creo que todo lo mariano, todo lo mariológico nos debe llevar a Cristo, como lo encontramos en el Evangelio. Entonces el concilio va a resituar eso. No le va a quitar ningún mérito a María, no le va a quitar peso, va a reformular el lenguaje y nos va a decir ahora sí lo que representa María para nosotros. Voy a leer algunos textos de manera general y luego ustedes, ya subiré yo un cuestionario para que, analizando Lumen Gentium 8, la estudiemos, la analicemos a mayor profundidad. Pero vean cómo es el inicio. Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a Cristo cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Aparentemente es un texto simplemente introductorio, pero esta es la
digamos, el carácter fascinante y admirable de los concilios, que en un punto concreto contienen el todo. Aquí el concilio ya nos sitúa casi y da de entrada una conclusión, siendo una introducción. Cita o están citadas dos citas fundamentales. En primer lugar, la Sagrada Escritura, en esta cita de Gálatas 4, 4, 5, en el envío del Hijo. Si siguiéramos en esa cita, encontramos que también Dios envía al Espíritu Santo, que es intercesor, que es el abogado nuestro. Pero luego, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación está citando al concilio de Nicea. Es decir, ¿qué es más importante para los católicos? ¿La Sagrada Escritura o los concilios? Los dos. Nos quedaríamos incompletos si simplemente en la Escritura, que es el alma de la teología, pero si esa Escritura la comprendemos al margen de toda una riqueza de tradición, pues caeríamos en lo del protestantismo, ¿verdad? Cada quien tendría una postura, una doctrina. No, el concilio nos dice, esa mujer de la que habla Gálatas, de la que habla San Pablo, es la Madre de Dios, ¿verdad? La Theotokos, así decida. Y luego concluye situando en que todos somos un cuerpo, no, y en el cuerpo todos los órganos son importantes. Si deja de funcionar uno, afecta, altera a todo el sistema. Y ahora sí nos dice, y en comunión con todos los santos, los fieles unidos deben venerar. Ahora sí, venerar, fíjense bien, este verbo hay que subrayarlo. La veneración no es igual al culto que se le da a Dios. A Dios le corresponde la alabanza, a Dios le corresponde la gloria, a Dios le corresponde de nuestra parte la adoración. A la Virgen María la veneración. Y la veneración tiene mucho que ver con una especie de reconocimiento de una trayectoria existencial. Porque María fue la primera que supo encarnar el proyecto de su Hijo en su vida. Y esto quiere decirnos para nosotros que evidentemente María no está sola. María está junto a Dios, por un lado, junto a la Trinidad, pero aquí ya lo señala. Esto yo creo que habría que subrayarlo, algo a lo que le damos muy poco peso. María está en comunión con todos los santos. Es decir, la imagen inclusive de lo que nosotros creemos que es la iglesia no termina con esa imagen visible que vemos. Hay una parte de la iglesia que se llama iglesia celestial y es donde están todos los santos. Y no pensemos solamente en los santos que tenemos con todo reconocimiento como intercesores nuestros. Ayer veíamos en la ciudad de Roma al beato Carlo, este jovencito, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decir, los santos son todas aquellas personas que conocimos nosotros también, que fueron buenos, que trataron de vivir su evangelio y que ahora están junto a Dios. Podemos pensar en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, porque para nosotros Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y ese mismo Dios de la vida, decimos en la plegaria segunda de la Eucaristía, es fuente de toda santidad. Todos los santos no lo son por sus méritos, lo son porque participan de la santidad única que es Dios. Y fíjense, ahí se sitúa María. María está en una, por decir, utilizar estas imágenes, ¿verdad? En una comunidad de amigos de Dios. Los santos son amigos de Dios, que intentaron, que vivieron con todo su esfuerzo el Evangelio de Jesús. Y justamente ahí, en comunión con Dios y en comunión con esta iglesia, es una sola comunión, podemos decir. Esto nos sale de una imagen viva de la iglesia, porque quiere decir que la iglesia tiene este dinamismo, que la iglesia vive no por su fuerza, vive por el espíritu, por el impulso de la gracia de Dios. Y justamente ahí, en esta comunión, María representa ahora sí un lugar muy significativo, representa el lugar más especial.
Es un título, es un privilegio que solamente a ella le conviene, ser la Madre de Dios. Dice, efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios, nadie más lo ha recibido más que María, en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo, es reconocida, nuevamente aquí subrayar, y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Este es un título que es el que más le conviene a María. María es Madre de Dios. Ya la Iglesia discutió muchísimo esto, lo veremos en los dogmas, pero María no es madre nada más de la humanidad de Jesús. Dios, y esto es muchísimo decir, Dios misericordioso, el Dios que proyectó la salvación, quiere tener una madre humana. Y en este sentido, el cristianismo contesta al protestantismo. ¿Por qué el protestantismo no admite cualquier tipo de mediación junto a Cristo, como la de María? No tanto porque reniega de María, si María, ya lo hemos visto, está muy presente en los evangelios, está presente como mujer, como madre, como discípula y ahora como cooperadora de la salvación. Lo que cuestiona el protestantismo y no tiene una adecuada resolución, y aquí a lo mejor cuando pensamos en protestantes, pues estamos pensando en los protestantes, vamos a llamar de alto alcance, los que han hecho teología, ¿verdad? Por eso digo, si con esto nosotros podemos responder a estos grandes eruditos, vamos a poder responder las preguntas de paso que nos hagan. No por quitar la importancia de su misión, ellos sabrán, ¿verdad? Pero al menos para que nosotros estemos bien fundamentados. Fíjense bien, el protestantismo reniega de la maternidad de María, de su intercesión y de todo lo que signifique humano junto a Dios, porque no tanto por una idea eclesial o vamos a llamar salvífica, diciendo en términos más técnicos soteriológica, sino por un defecto antropológico. ¿Por qué? Porque para ellos el ser humano no puede aportar nada a Dios. Después del pecado original, el hombre quedaría tan manchado que lo único que puede hacer en el proceso de la salvación es recibir. Tiene algo de cierto, porque nosotros afirmamos que la salvación es un don, pero fíjense cómo la Iglesia, junto al solus, junto a lo que dice el protestantismo, solus Christus, sola escritura, sola fidei, nosotros decimos et, en latín es y, es verdad, solo el don de Dios y aquí tendríamos que decir la cooperación humana. De algún modo lo veíamos en el evangelio de ayer, si fueron a misa, donde el padre del novio manda a sus criados a invitar a sus amigos al banquete y no quieren ir. Dios no los fuerza, ¿verdad? No van, porque tienen cosas más importantes que hacer aparentemente. Esa es la cooperación humana, donde Dios siempre va a respetar nuestra libertad. A María el ángel viene y le presenta un proyecto salvífico y Dios espera su respuesta. Es verdad, el ser humano, la respuesta humana jamás estará a la altura de la respuesta divina. Eso tenemos que asentarlo y decirlo con todas sus letras. Sin embargo, para que esa gracia se haga realidad en nuestras vidas, en nuestro día a día, sí es muy importante la libertad. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando nos cerramos a Dios, Dios no nos va a violentar. Dios siempre quiere una respuesta libre. Por eso María representa, fíjense bien, para nosotros a la Madre de Dios, pero ahora sí, redimida de modo eminente. Esta palabra a lo mejor nos puede causar algún tipo de conflicto, porque eso yo creo que no se había dicho antes del concilio. María es redimida, es decir, María tiene necesidad de salvación. No porque sea pecadora, evidentemente. También nosotros aquí tenemos que decir que la salvación es mucho más que el perdón de los pecados. La salvación no tiene que ver nada más con la redención, que sí, o sea, lo comprende porque somos, al momento de ser engendrados en nuestra madre, dice Jeremías, ya era pecador. María es librada de esta realidad. Sin embargo, necesita redención porque no es Dios.
todo aquello que no sea Dios necesita plenitud, necesita recibir la eternidad, o más bien recibir de la eternidad, recibir de la misericordia su consumación. Y María, en ese caso, es una mujer. Pero eso no le quita, vuelvo a insistir, nuevamente méritos. María es creación. María es criatura, pero tenemos que decir una criatura excelsa. De tal modo que nosotros podríamos decir todo lo que significa su respuesta, todo lo que significa su libertad, entonces ahora sí puede representar para nosotros un modelo de vida. Porque a veces nosotros ponemos a los santos en una estela pues inapropiada, donde están, por decirlo de algún modo, exentos de todo tipo de conflicto, de problemas, incluso de relaciones humanas, los santos aislados, con una velita, ahora sí los imaginamos. Yo creo que hubo muy pocos santos así. Yo creo que la mayoría de los santos tuvieron problemas como nosotros, fueron incomprendidos, en su momento incluso algunos fueron juzgados como herejes, fueron tenidos por apartados de Dios, y ahí supieron encontrar la voluntad humana y apegarse a ella. Y creo yo que María, en medio de todo un mundo hostil, como lo vimos a ella, supo responder con mucha valentía y con su perfecta unión a Dios. En este sentido, pues, el concilio va a situar a María, fíjense bien, dentro de una economía de la salvación. De tal manera, cuando nosotros hablemos de María, no podemos dejar de hablar, o haríamos mal si hablamos de ella, pero ignoramos la historia de la salvación. María representa un ápice fundamental en todo el proceso salvífico que se ha dado con etapas. En el número 45 quiero leer cómo coopera María. Dice: asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de liberar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Es decir, María coopera con toda su libertad. A ello nosotros tendríamos que todavía responder a una cita que por ahí leímos al inicio y que tal vez nos causaba algo de estupor, inclusive de incomodidad. Estos números que estoy saltando son riquísimos y pueden ustedes también llegar a ellos y detenerse. En el número 60 nos comenta el concilio: uno es nuestro mediador según la palabra del apóstol. Es la cita que le leí al inicio, porque uno es Dios y también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de los hombres. Esta cita, aparentemente utilizada por la teología protestante, vería la imposibilidad de cualquier tipo de cooperación humana, criatural junto a Dios. Significaría para ellos casi decir que Dios con su solo poder no ha podido salvarnos y por eso se vale de otros medios. Nosotros tenemos que responder de la siguiente manera: la cooperación y misión maternal de María no oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo. Al contrario, esa mediación de María y de los santos están al servicio y se nutren y potencian la única mediación, que es la de Cristo. De hecho, el texto, si alguien ha estudiado Sagrada Escritura, si hiciéramos una exégesis de esto, el texto que se utiliza aquí nos habla de este adverbio uno, que no debería ser traducido de un modo excluyente, exclusivo. Recordemos nosotros, monos en griego quiere decir uno, pero sin ninguna otra capacidad de que haya otro uno junto a ese. En ese sentido,
La palabra que se utiliza aquí en griego no es monos, es heis. Y heis significa común. Por lo tanto, la traducción más correcta, y creo que de algún modo exegéticamente da pauta a esta interpretación eclesial, no rompe con ella, sería común. Así como tenemos todos un Dios en común, también tenemos un mediador en común entre Dios y los hombres. Y ahora sí, todas las mediaciones eclesiales de los santos representan y están en disponibilidad de la única mediación, que es la de Cristo. Pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, es decir, que sí tenga que ser, sino, fíjense bien, de un divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de Cristo, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata, es decir, María no nos separa de Cristo, de los creyentes con Cristo, la fomenta. Pues solamente decirles, ya para ir concluyendo, en los últimos números del 63 al 69 se nos presenta a María ahora como una nueva imagen del hombre. Es decir, María, por medio de 3 virtudes, que es la fe, la esperanza y la caridad, representa también una humanidad nueva. Así como había filósofos que proponían que la vida del ser humano carece de sentido, con el ejemplo de María, el concilio dice, aquí está un modelo de existencia realizado y feliz. María supo libremente emprender un proyecto de vida porque hizo suya la palabra de Dios. Y finalmente, tenerlo muy en cuenta, el concilio también actualiza y de alguna manera el concilio propone, ¿verdad? Y ahora dice, ¿cómo va a ser pues el culto de nosotros a María? Y va a decir el concilio. Y ciertamente desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada otra vez con el título Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Por toda la riqueza teológica que nosotros ya vimos, Jesús hace caso a su madre, María es una figura que le sigue, una discípula. Por este motivo, principalmente a partir del concilio de Éfeso, ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, en la invocación, pero también en imitación. María debe representar un modelo a seguir para nosotros, de acuerdo con sus proféticas palabras. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. El culto, tal como existió siempre en la iglesia, fíjense, el concilio jamás va a prohibir el culto a la Virgen María, lo va a resituar, lo va a purificar. A pesar de ser enteramente singular, se distingue, ahora sí, esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. María no representa una especie de cuaternidad dentro de la divinidad, ¿verdad? Como si fuera la cuarta persona de la Trinidad. No, María es la madre del Verbo y lo favorece eficazmente, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina y ortodoxia, de acuerdo con las condiciones de tiempo y lugares, teniendo en cuenta el temperamento y la manera de ser de los fieles. Hacen que al ser honrada la Madre, aquí está la clave, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, es decir, una vez que honramos a la Madre, honramos al Hijo, y en el que plugo al Padre, es decir, en el que el Padre le pareció bien que habitase toda la plenitud, sea mejor conocido. El culto a María nos debe llevar a eso, los católicos, a que el Hijo sea mejor conocido, que Cristo sea más amado, glorificado, y que a la vez sean cumplidos sus mandamientos. Pues bien, yo aquí concluyo la sesión de hoy, pero vamos a quedar abiertos a las preguntas. Y bueno, no solamente preguntas, sino cualquier tipo de aportación que ustedes sugieran.
Muchas gracias. Padre, buenas tardes. Habla Saray. Una pregunta. ¿A qué se refiere acerca de la economía? O sea, que María restableció la economía. No entendí muy bien. Ok. La palabra economía, qué bueno que lo menciona, tiene aquí un sentido muy, muy técnico. Y habla a un designio salvífico, a un proyecto salvífico de Dios, que nosotros estructuramos o que se ha dado en la historia en dos etapas, Antiguo y Nuevo Testamento. No tiene que ver con la economía de la moneda, ¿eh? Es más bien el proyecto salvífico de Dios desde la creación, podemos decir, hasta el libro del Apocalipsis. ¿Sí se entiende? Sí, padre, sí, ya quedó muy claro. Es que sí, como que dije chis de economía, o sea, como que lo relacioné Sí, luego puede sonar con la eso. Sí, es una economía. palabra muy técnica y qué bueno que lo toca. Ok, bueno, muchísimas gracias, padre. Para servirle. Hay un texto, a ver si lo puedo, que quisiera compartírselos, están en los apuntes, pero me parece interesantísimo. Es de Congar, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Yves Congar es uno de los principales teólogos franceses del siglo XX y a nivel eclesial. Fíjense cómo dice respecto a María y el concilio, pero respecto a la mediación de María en la iglesia. Dice, María representa ante el Redentor, esto hay que tenerlo, ese texto casi es, si con esto nos quedáramos de Mariología, yo sería feliz. Al conjunto de todos los hombres y de la iglesia. Hay en Cristo, entre el alfa de su Pascua, que Él realiza solo por nosotros, y la omega, es decir, las primeras letras del abecedario griego, alfa y omega, como si fuera la I y la Z, pero en griego, la alfa y la omega, de su cumplimiento, cuando estemos con Él, una cooperación, esto hay que subrayarlo, de todos los hombres, porque no reciben la salvación mecánicamente, sino como personas libres, que tienen que dar un libre consentimiento, podríamos decir, a la salvación de Cristo. Este es, en el fondo, el significado del tiempo de la iglesia, que se desarrolla entre la ascensión y la parusía. La parusía es la segunda venida de Cristo. En efecto, si el tiempo no tuviera este significado, ¿para qué se nos daría? ¿Sería acaso algo distinto de un paréntesis vacío? María, punto de sutura entre el Antiguo y Nuevo Testamento, representa junto a Cristo todo el consentimiento y la espera de Israel, todo el consentimiento y la cooperación de la iglesia. Por eso es una representación, fíjense, una representación de todos nosotros y una anticipación de la cooperación de la iglesia o de la cooperación de toda la iglesia que debe colmar en nosotros el don que Jesucristo hizo a los hombres. Creo que ese texto resume bien el contenido de este capítulo y bueno, ojalá que acudamos al Concilio Vaticano II. No podemos nosotros ahora, si nos toca dar un tema donde quiera que estemos, hacer teología, hacer mariología, si nos toca dar un tema de la Virgen María, si excluimos el capítulo 8 de la Lumen Gentium, estaría incompleto. Tenemos necesariamente que hablar con el sentir de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia no sitúa a María dentro de la misma iglesia junto a Cristo y junto a nosotros. Muy bien. Los escucho si tienen comentarios, opiniones, preguntas. Un comentario, padre. Sí. A mí me da mucho gusto escuchar temas de Mariología porque pues como congregación somos marianas, ¿verdad? Y veo y lo que he leído de los santos, todos los santos casi, toman a la Santísima Virgen de veras como una intercesora tan cercano. Y casi pues también todos los papas, como terminando algún evento que hacen, siempre terminan por la intercesión
de la Santísima Virgen. Y eso a mí me da mucho gusto. Sí, sí, creo que no solamente en los eventos, si ustedes leen todos los documentos pontificios, al final tienen una oración a la Virgen, ¿verdad? Evidentemente, desde la intercesión. Es justamente esa comunión de los santos para nosotros una comunidad viva, que puede interceder, que puede presentar a Dios nuestras necesidades. Y evidentemente María, dentro de esos intercesores, dentro de esa comunión, representa el lugar más privilegiado. Sí, 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 muy bien. Padre, Sí, adelante. una pregunta y a la vez un comentario que a mí me ha dado mucho gusto por este tema que precisamente estamos viendo de Mariología, y yo lo he vivido aquí en casa, en nuestra casa, en nuestra familia, porque todos los días a las 12 del día, escucho y veo la Santa Misa a través de un canal local aquí en Durango. Y me da gusto, ¿verdad? Porque cuando nuestro señor arzobispo oficiaba la Eucaristía, siempre terminaba con María, precisamente dándole las gracias a María. Y en esta ocasión, ¿verdad? Que no está presente él, pues créame lo que sí he extrañado, esa veneración a la Santísima Virgen María. Y me da gusto, ¿verdad? Ver, escuchar esa trilogía, ¿verdad? De la Santa Virgen María, y que de alguna manera pues debe estar presente en cada uno de nuestros hogares. Sí, claro que sí. Vean cómo el concilio nos presenta toda esta reflexión de María, pero cómo termina en algo tan práctico como es el culto, ¿verdad? Y creo que es aquí la clave, porque no sé ustedes, pero ya como a lo mejor nosotros lo vemos de un lado como pastores, pues vemos que el pueblo mexicano es esencialmente mariano, si queremos llamarle guadalupano, pero muchas veces esa veneración tal vez no esté bien encausada, porque podemos entrar a una familia, yo me atrevo a decir que de 5 familias mexicanas que entráramos a su casa, 2 o 3 tendrían una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esto es mucho decir, tal vez hasta más. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una fe, que hay una relación con Dios, pero que muchas veces pues, no nos lleva a ese compromiso existencial, ¿verdad? ¿Cómo siendo nosotros un pueblo tan católico, entre comillas, si quieren, un pueblo tan guadalupano, somos un pueblo con tantos crímenes? Pues valga este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos maleantes no tienen un tatuaje con alusiones así, religiosas o con alusiones guadalupanas? Es porque tal vez no hemos sabido adentrar en nuestro corazón lo que representa ese culto. Y creo yo que la teología nos lleva a ello, que la mariología no es solamente para guardarla acá en la cabecita, que ya tener muchos datos es grande, es también para que pase al corazón, ¿verdad? Para que nos lleve indudablemente el estudio de la Virgen María, pues a decir, a guardarle esta veneración, este homenaje, este respeto, pero decir yo quiero ser también así. Yo quiero ofrecer a Dios un testimonio de vida, evidentemente nosotros mucho más frágiles, María jamás nos vamos a comparar con ella, ¿verdad? Pero en su respuesta humana quiero parecerme lo más posible a ese sí de María, a ese sí, como veíamos anteriormente, con esa libertad, con esa valentía y con ese compromiso. Por eso, maestro, pues vuelvo a insistir, en un mundo que carece tanto de figuras, que carece tanto de ideales, creo que retomar a María no es para nada retroceder, no es para nada ir hacia atrás, sino es
pues poner los cimientos, los orígenes. Y sí, creo que de la praxis litúrgica debemos pasar ahora a la praxis, vamos a decirlo así, cotidiana, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, tratar de vivir todo esto. Muy bien. Yo también, padre, quiero comentar que se me hace muy importante, como siempre, ver la misión de María de la mano con su hijo Jesús. O sea, María no se entiende sola. Siempre, como ahorita nos explicabas, que ella debe de llevarnos a conocer a su hijo. Igual Jesús siempre nos lleva a conocer a su madre. Como que es una dinámica trinitaria junto con María, ¿no? Y hay un canto que me gusta mucho, que dice, mientras recorres la vida. Ah, sí, sí. Me gusta mucho, como que se me hace una síntesis de la Mariología. Muy bien. Sí, sí, pues que esta parte celebrativa hace falta insertarla. A mí alguna vez algún sacerdote me decía, ¿verdad? Que por qué donde he dado clases, por ejemplo, en el seminario, no favorecía yo el rezo del rosario. Dije, bueno, pues quisiera hacerlo, o sea, quisiera incluso rezarlo con los muchachos, pero pues a veces me da un poco tiempo y uno lo explota al máximo, pero no quiere decir que uno esté para nada objetando toda esta riqueza litúrgica, devocional, mariana, que yo creo que más bien se iluminan las dos, ¿verdad? Son recíprocamente se reclaman. Por ejemplo, ¿qué sería pues de nosotros si nada más vemos esto como clase? Si lo vemos nada más como contenidos académicos, pues nada, son contenidos vacíos, pero cuando esto llega al corazón, cuando esto nos hace girar nuestra vida en torno a un punto que se llama Jesucristo, pues todo lo demás se condensa o se resume en ese seguimiento, ¿verdad? Entonces, a ponerlo en práctica, sí, ese gran, digamos, nuestro trabajo que continúa. A ver, ¿quién más quiere preguntar? ¿Quién más quiere aportar? Yo creo que la semana que viene, si no me equivoco, es nuestra última sesión. Vamos a ver algo de los dogmas. Los voy a explicar también pues a grandes rasgos. Me gustaría explicarlo más detenidamente, pero con que tengamos la idea, en general me daré por satisfecho. Y bueno, que sea también de provecho para todos. ¿Alguien tiene el micrófono? Bien, pues si no hay más aportaciones, vamos a concluir la sesión de hoy. Les agradezco mucho su interés, su atención. Y podemos terminar con una oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, gran Señor. Bueno, pues un gusto verlos. Y igualmente, Padre. Nos veremos por ahí. Nos vemos a las 5 también, ¿verdad, Padre? Sí, sí. En anteriores ocasiones, por esas dificultades que se han presentado, les pedí que me apoyara un poquito, cambiando la hora, pero ya está apartada esa hora para la clase. Ok, muy bien. Le agradecemos mucho, Padre. No, a ustedes. Gracias. Gracias, padre. Bonita tarde a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Aurorita, ¿vas a subir el video? Sí, ¿verdad? Sí. Nada más paciencia porque tarda en bajarse. Ok. En cuanto se baje, yo se lo mando. Gracias. Gracias. Buen día. Y hasta Bendiciones luego. para todas y todos. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.